Sistema Universitario Abierto SUA. La situación de los posgrados en América Latina, módulo 4. En este último curso vamos a consolidar el marco que hemos analizado general durante el primer módulo y el segundo, y ya específico en la diferenciación de niveles del tercero. Vamos a referirlo a cuál es la situación de América Latina, cuál es la situación de nuestro contexto en el cual nos movemos, para ver en qué medida estamos asociados más al primer nivel de los estudios de grado o hemos ido desarrollando las bases de los estudios de posgrado de la sociedad del conocimiento, pero sobre todo para comprender las características que nuestros posgrados tienen específicamente. Lo primero es que nosotros estamos en un escenario de una enorme masificación de la educación superior. Esta masificación de la educación superior, con enormes capacidades que se están creando para las personas, obviamente va haciendo caer la tasa de retorno de los profesionales. Cuanto más profesionales, cuanto más médicos hay en un pueblo, no es lo mismo el salario de ese médico que si fuera el único en el pueblo. Y esto va generando un aumento también del desempleo universitario. Muchos más profesionales, muchas más expansiones de los profesionales en las diversas actividades necesariamente impactan sobre las expectativas, sobre las posibilidades, sobre los niveles de remuneraciones y por lo tanto tiende a impulsar los estudios de posgrado. Por lo tanto, podríamos decir que la dinámica de la democratización del conocimiento va tendiendo a impulsar una matrícula invertida, en el sentido de que van entrando más personas a los estudios, por lo tanto ingresan permanentemente por la obsolescencia, la depreciación y la actualización continua, cada vez más a estudiar en los ciclos de posgrado. O sea, mientras que los estudiantes de grado tienden a ser menos, los estudiantes de posgrado tienden a ser siempre más en un futuro, porque se asocian a la actualización de competencias. El segundo elemento, que es que el mercado tiende a requerir ingresos de profesionales con posgrado para aumentar la productividad. Si la productividad está asociada al conocimiento, si la capacidad de las organizaciones y empresas está asociada a la capacidad de resolver problemas y a las competencias de los técnicos y profesionales, el mercado requiere cada vez más personas con unas competencias superiores. Y por lo tanto eso se va a expresar en mayores salarios porque ellos tienen mayores productividades o potencialidad. Esto va haciendo un incremento de la demanda de la educación de posgrado. También tenemos un escenario de la competencia entre los profesionales. Cuanto más competencia hay entre los profesionales, hay una demanda de actualización de las competencias. Y finalmente, también empezamos a avanzar que el posgrado se asocia a monopolios para determinados mercados de trabajo. No se puede ser cirujano sin un posgrado en cirugía y cada vez empezamos a tener que los requisitos para el ejercicio de determinados campos laborales está asociado a tener el monopolio, tener la certificación y inclusive muchas veces en los países desarrollados la recertificación continua. El segundo elemento que caracteriza a los posgrados es el mayor carácter mercantil, ¿correcto? En la medida que los egresados tienen mayores salarios, cargos más importantes, se benefician de mayores niveles de productividad, por lo tanto también están dispuestos a pagar más costos de los estudios de posgrado. Los retornos individuales han facilitado que el posgrado sea pagante, mientras que la discusión de la gratuidad se focaliza en el grado.
También asociada a que van cayendo las rentabilidades en el grado, se impulsa la educación gratuita en el grado. A diferencia en el posgrado, por las remuneraciones elevadas, la discusión no está en la gratuidad en este caso. Y eso hace que también el posgrado tienda a ser elitista, asociado a sectores de mayores ingresos que tienen capacidad de pago. El otro elemento que queremos marcar es que el posgrado tiene una función matemática diferenciada. El posgrado depende de si son sectores con un incremento permanente de nuevos conocimientos. No es lo mismo un posgrado en campo disciplinario como biotecnología o un campo disciplinario como biología, porque en biotecnología hay mayor creación de conocimiento. Obviamente, la función educativa de los posgrados va a depender de si hay colegialización obligatoria o si hay requisitos para el ejercicio, el tener un posgrado. El grado de competencia en los mercados profesionales o en qué medida el aparato productivo y tecnológico es altamente sofisticado y pide esas competencias. El grado de modernización, podríamos decir. Esto nos va marcando, obviamente también, en la función educativa, la cantidad de estudiantes egresados del grado, que son los potenciales estudiantes de posgrado. Así podemos ir construyendo y se construye una función matemática que va midiendo la dinámica de la demanda y de la oferta de los estudios de posgrado. Porque tenemos que comprender cómo en nuestro continente todavía tenemos muchísimo menos posgrados o cómo la formación universitaria, el porcentaje de estudiantes de posgrado, es muy baja comparativamente con los niveles globales. Tercer elemento es que los posgrados tienen estructuras curriculares propias, específicas. Son más informales, más desestructurados, más flexibles. ¿Correcto? Se articula el mundo del trabajo, aprendizaje basado por problemas, aprendizaje por casos. Tiene muchas metodologías específicamente asociadas a los ejercicios profesionales y laborales, porque está más en la frontera del conocimiento. Es una estructura también mucho más jerarquizada y diferenciada. Diplomado, especialización, maestría, doctorado, postdoctorado. ¿Cómo es este enorme nivel de árbol que no lo vemos en el grado, que es más simple, que es más estandarizado, que es un commodity, como se decía en algunos casos? Hay una alta flexibilidad curricular de los estudios de posgrado, muy superior a los estudios de grado, cursos sabatinos, nocturnos, modelos semipresencial, créditos, modalidades diferenciadas, nuevas reglas de organización curricular, de reconocimiento de créditos y, sin lugar a dudas, mucho más centrado en el escenario de los sectores modernos de la sociedad. El cuarto elemento es el carácter internacional del posgrado. La especialización siempre facilita la articulación internacional y facilita la integración al contexto de las ofertas globales, y esto lo hace vinculado claramente en redes. Las redes son mucho más importantes y significativas en el ámbito de los posgrados, en las redes de investigación, las redes de movilidad, las redes de doble titulación, las redes que articulan el proceso de movilidad de las certificaciones y de los profesionales. Sin lugar a dudas, también los mercados son internacionales. A medida que uno se especializa, el mercado de trabajo no es solo un mercado local, sino que es un mercado global en términos del mundo del trabajo. Y esto nos hace el carácter internacional del posgrado. Podríamos decir que así como el grado tiende a ser nacional en los conocimientos, en los enfoques, en los objetos de investigación, en los tipos de estudiantes, el posgrado tiende a ser internacional en el sentido de impulso a movilidad,
estudios a distancia, currículum internacionales, a una estructura mucho más centrada en lo global, en las bibliografías, en los tutores, en la acreditación, en un conjunto de componentes que determinan las formas en las cuales se organizan los posgrados. Claramente, el posgrado está en la frontera del conocimiento. El posgrado tiene que enseñar lo último, tiene que asociarse a la investigación, tiene que asociarse a hipótesis nuevas. Es un escenario donde el estudiante más tiene el rol de coparticipar o de participar en la creación de conocimiento y no tanto es sujeto a la transferencia de conocimiento. Sin lugar a dudas, el conocimiento siempre se va construyendo en la persona, pero un escenario es con conocimientos en la frontera del saber y otros son conocimientos estandarizados y reconocidos en ese sentido. Y decíamos también el mundo del trabajo. El posgrado está vinculado al mundo del trabajo y claramente es en el marco del futuro de las tendencias, sobre todo, por ejemplo, lo vemos en los países desarrollados, el requisito de mejoramiento de los mercados de trabajo y el ingreso al mundo profesional. Sistema Universitario Abierto SUA. Bienvenidos.